Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro programa de nuestro canal de YouTube, El Chamullo, como siempre, Tango, El Chamullo Buenos Aires. Aquí estamos en nuestro programa de todos los lunes, Hablemos de Tango. Hoy con una personalidad muy destacada, con alguien que me siento profundamente identificada porque hemos compartido en la vida algunas cosas en común. Tengo el honor de presentar al doctor Carlos Laborde, egresado del Colegio Nacional Buenos Aires, abogado, cineasta, escritor y por sobre todo milonguero y amante del tango. Hola Carlos, bienvenido, ¿cómo ¿Qué estás? dice Claudia? ¿Cómo andás? Muy bien, un placer tenerte Bueno, en acá. este, en este lugar contento porque acá es un lugar que pasamos buenos momentos. Acá nos conocimos en realidad, eso es lo Sí, lindo de la milonga, ¿no? sí, yo en realidad, después haciendo un poco de memoria de tribunales, había unido un poco las circunstancias, pero nunca que la forma, digamos, más personal que estamos ahora. Exactamente. Bueno, con vos, Carlitos, compartimos en algún momento, pero en distintas épocas, la oportunidad de trabajar como empleados judiciales. Exactamente, con mucha diferencia, pues yo trabajé del 59 al 69, date cuenta. O sea, con otra gente, con otros tribunales. Exactamente. Bueno, hemos compartido Pero hemos distintas compartido épocas. algunos que éramos en aquella época y después llegaron a ser jueces y camaristas. Exacto, tus compañeros Mis llegaron a compañeros ser jueces y camaristas. míos, tal vez, o Sí, funcionarios con los que yo me he desempeñado. Así que bueno, exactamente. esa linda coincidencia. Y estas son las cosas que trae la milonga. Habernos encontrado acá en el Chamullo los viernes a partir de las 4 de la tarde, siempre estamos hasta las 8 haciendo bailar a la gente linda. Bueno, contame, Carlos, ¿por qué te enamoraste del tango? ¿Por qué tu amor al tango? ¿De dónde surgió? Mi amor al tango es antiquísimo. Al tango, no estoy hablando del baile del tango, sino del tango como música. Como todo preadolescente, porque ni siquiera era adolescente, tenés el espíritu de contradicción. En mi casa eran folcloristas, ¿no es cierto? O sea, amantes del folclore. Y obviamente, como corresponde para un tipo de esa edad, yo me puse, porque antes no había otra cosa, era folclore o tango, digamos, ¿no? Entonces me puse del otro lado y me empezó a gustar, me forcé a lo mejor que me gustara el tango. Me acuerdo que con algunas moneditas me compré el primer disco, un RCA Víctor etiqueta de 78, acuerda todavía, el RCA Víctor, que de un lado tenía la comparsita y del otro lado tenía la puñalada de D'Arienzo. Y mi segundo disco, Odeón, era de Rodolfo Biaggi con Amor y el tango Esta noche me emborracho. Bueno, y empecé a explorar tango. Hay otro tema. Yo vivía en el barrio de Barracas, lindero con la Boca. Vos salías a la tardecita a caminar, o generalmente a la tardecita, si salías a caminar, y vos ibas a encontrar de todas las casas, había conventillos y había casas no conventillos, ¿no es cierto? Eh, Vas a encontrar en tu caminata siempre música, siempre música. En las casas más pudientes, el piano que estaba en la sala, la sala de la pieza adelante, ¿no es cierto? Y el bandoneón o el acordeón. Eran dos instrumentos del acordeón, en aquel momento se tocaba todavía bastante. Eran barrios de inmigración, ¿no es cierto? Tanto Barraca como sobre todo La Boca. Exacto. Así que ahí empecé y bueno, y me entusiasmé y escuché tango toda la vida. Y vos sabés que yo pasé por los Beatles, todas nunca jamás escuché otra música que tango, música clásica y ópera. Básicamente, o sea, por supuesto he Entiendo, entiendo. escuchado. O sea, me gusta mucho la música española también, me gusta la ópera. Sos un gran escritor. Hemos tenido el placer de haber compartido con Nelson lecturas de tus libros que han sido realmente, le digo al espectador que lo tenga en cuenta a este escritor, al señor Laborde, porque tiene unas obras impresionantes, maravillosas, que se leen solas, ¿no? O sea, el paso de las hojas se hace rápido, se hace fluido. Y has escrito sobre el tango. Contanos un poco. Sí, he escrito sobre el tango, he escrito sobre el tango, pero no como un técnico del tango, porque no lo soy, sino desde el amor al tango. Por eso Le no es dedicás el libro a las a milongueras, la ¿no? milonguera, sí, porque lo hablamos hace un rato con Nelson. El tango que bailamos acá
el tango milonguero es un tango de abrazo y es un tango donde se produce una entrega, una relación, una conexión especial. Una conexión especial. Una conexión especial, ¿no? Los franceses la llamaban le petit mort, o sea, son 3 minutos, 2 minutos y medio, donde hay una comunicación especial, donde no se habla, se baila, hay contacto físico. Bueno, y todo eso hace que fluya lo que es la unión entre la música, el erotismo y la percepción que cada bailarín. Es un sentimiento especial que se crea en cada tango y depende también Exacto. a quien uno esté abrazando. Por supuesto, por supuesto. ¿Cómo es esto de abrazar a distintas mujeres? ¿Cuál es el sentimiento que se despierta? Yo pienso que es que el nexo, el catalizador, es la música, el tango, digamos, pienso. Porque vos lo sabés muy bien, porque estás al frente de una milonga, que nosotros bailamos con altas y bajas, con gorditas y flaquitas, o sea, el erotismo existe y se produce con determinadas personas, por supuesto, se produce en el abrazo con la música. Eso es lo que yo pienso en términos generales. No ocurre, o sea, esa unión no se da siempre. ¿Y se elige con quién bailar determinado tango? Sí. ¿Cómo es eso? Sí, eso sí. Y bueno... es lo mismo, ¿no? Un poco de lo mismo que hablábamos antes. Claro, según en qué milonga estás, o sea, por ejemplo, la famosa tanda que lo pasa, que los musicales pasan mucho, la tanda de D'Arienzo, ¿cómo se llama? No me sale ahora el nombre, pero... Chahue. No. ¿Vos decís instrumental? El instrumental, el típico, Yo soy el rey. La tanda donde está Yo soy el rey. Y eso vos, qué sé yo siempre, según la milonga, siempre hay 2 o 3 chicas con las que me gustaría, por supuesto lo intento si da la posibilidad de bailarlo. Y bueno, y lo mismo cuando vos bailás la música, por ejemplo, de estilo que usa mucho Nelson, que es la música más elaborada, que a mí me gusta, yo se lo comenté a él. A mí no me gusta Troilo del 40, me gusta Troilo del final, más, digamos, no que no me guste. No. O sea, en cambio hay personas, cuando busco eso, busco otras personas. Así es un poco, pero eso es subjetivo mío, ¿viste? Sí, por supuesto, pero me parece que a todos los milongueros nos pasa un poco lo mismo. Las mujeres también elegimos o miramos por ahí a determinado bailarín para algún tango particular. Bueno, la literatura, el tango se plasmó en la literatura de alguna manera como hablamos recién. Vos sos cineasta. ¿Qué pasó dentro de ese campo con el tango y el cine? ¿Llegaste a hacer algo? ¿Tuviste ideas? No. Yo te voy a contar un poco cómo llegó al cine. Porque mi profesión fue siempre de abogado y yo vivo de eso y viví de eso. Eso es un hecho concreto y real, ¿no es cierto? Yo no repudio mi profesión, pero faltaba algo más. En la época de la dictadura, yo estaba muy mal, por motivos que alguna vez te comenté, del ejercicio de la profesión, ¿viste? Las cosas a mí no me pasaban por el costado. Vicisitudes de la vida, totalmente. Las veía. Y entonces mi esposa, hoy muerta, me dice, vos buscad algo, y sabía que me gusta mucho el cine, yo era aficionado a ver cine, me gustaba. Y bueno, habían sobrevivido en la dictadura, creo que 2 escuelas de cine, otras fueron todas clausuradas. En una de esas escuelas de cine, la escuela de Avellaneda, la escuela de cine de Avellaneda, había un coronel interventor, parece que el tipo tenía cierta apertura, o sea, aplicaba conceptos distintos. Pero ¿qué pasaba? Yo estaba ejerciendo la profesión, en ese momento a full, y ¿qué ocurría? Que no me daban los tiempos porque en la escuela de Avellaneda era como un colegio, era ir de 8 a 12 para los prácticos. Y un director de cine, David Lipsy, armó una cosa paralela para graduados, o sea, para personas que ya tenían o la mitad del secundario, por lo menos, o profesionales, con un curso de 2 años más 1 año de práctica. Era distinto, eran 2 horas, o sea,
era la noche, y me metí como un loco, quedé chocho de la vida, porque yo antes ya, de joven, de más joven, porque eso tenía 40 años, pero cuando tenía 20 y pico de años, yo había hecho 2 guiones de cine, y uno se filmó, pero guión, una adaptación de una obra de Roberto Al, un capítulo de Roberto Al del libro Lanzallamas. Y bueno, me había quedado un poco eso. Y mi señora insistió, me veía mal, me veía realmente muy enojado. Y bueno, y fue un gran alivio. Una beta, ¿no? Fue un gran alivio salir. porque pude canalizar por ahí. Después, para una empresa, tuve un contrato, un acuerdo, digamos, para hacer, hasta que la empresa quebró, como suelen pasar con las cosas culturales, hacer películas sobre los pintores argentinos. Me tocó hacer Quinquela Martín y me tocó hacer Batieplanas. Batieplanas es un gran pintor que creo que no es tan conocido, pero es un gran pintor, un verdadero maestro, surrealista. Y Berni, pintura social. 3 grandes. Cuando estábamos haciendo Berni, que tuvimos un mes metidos en el museo, porque hubo una retrospectiva de Berni, quebró la empresa. Y a nosotros, al camarógrafo y a mí, nos quedaron los cassettes de lo que habíamos filmado. Y con eso hicimos un corto de 12 minutos que se llamaba Berni por 2, porque era sin palabras. Era la obra de Berni y música de 2 compositores, Gianeo y Piazzolla. Sacamos el primer premio del Fondo Nacional de las Artes, consistente en un diploma y una medalla de oro. Muy contentos, sobre todo, no por el Fondo Nacional de particular, sino por el jurado, pero el jurado de primerísimo nivel. Me acuerdo que el presidente era Salvador Samaritano. Quedamos muy contentos con eso. La medalla de oro no llegó nunca. Los problemas económicos. Eran épocas difíciles. Los problemas económicos del Estado lo impidieron, pero fue un gran. Y fue un golpe, y adelante. Y ahí seguí, y bueno, y seguí, y al final, entre los películas pintores, y los argumentales y documentales que hice 15. Un montón. Un montón. ¿Y cómo ves el tango en el mundo? ¿Qué es el tango para el resto del mundo fuera de la Argentina? Eso es muy, muy interesante porque yo creo, y eso lo he pensado muchas veces, eso hay que buscarlo en los orígenes. Hay que buscarlo en los orígenes. ¿Qué es el tango? ¿Cómo nace el tango? El tango nace básicamente por la fuerza inmigratoria, en las 2 orillas, en Montevideo y en Buenos Aires, y luego se extendió un poco a Rosario. ¿El tango qué trae? Trae con la inmigración. Gente que a lo mejor no sabía leer ni escribir, pero sabía música. Totalmente. Trae música. ¿Y qué tipo de música? En el conventillo se tocaba siempre. Se tocaba siempre. ¿Y qué música trae? Trae una música más cultivada. Eran grandes músicos. Eran grandes músicos. Muchos, muy preparados. Y bueno, y esa calidad musical, esa complejidad musical, prendió. Está bien que se fusionó con algunas otras cuestiones, la famosa habanera, con lo folclórico parcialmente también se fusionó, pero la gran fuerza del tango es el hibridaje, o sea, es esa mezcla con gran predominio europeo que se dio en Buenos Aires y Montevideo. ¿Pero por qué? Porque son puertos, y los puertos son lugares de encuentro. Los puertos son lugares de encuentro, es lugar donde desaparecen nacionalismos cavernícolas, desaparecen otras cuestiones. El puerto es un lugar de apertura. Y el tango es eso. Ahora, vos fíjate que el tango viene de afuera y se instala en Buenos Aires, en Montevideo, y luego prácticamente en todo el cordón del centro de la provincia de Buenos Aires, de Argentina. Sur de Santa Fe, sur de Córdoba y Mendoza. Ese corredor que la patria gringa, la famosa patria gringa, llevó el tango. Por supuesto que se fusionó con el folclore, básicamente, ¿no? Pero básicamente es esa llegada europea forzada porque venían por hambre.
habían dejado la mama, Inmigración, sí. La guerra. La mama, la guerra, la mole. Escapar del hambre. Sí, escapar del hambre y de la guerra. De la miseria. Claro, porque tuvieron 2 guerras casi sucesivas, ¿no es cierto? Y eso es lo que da también ese dejo, yo no diría triste, pero con cierta seriedad que tiene el tango. El tango es serio, es una música seria. Podrá haber tangos satíricos, pero no vas a encontrar tangos cómicos. Sería muy difícil. El tango siempre... ¿Y el tango evolucionó o el tango siempre se quedó estandarizado? No, evolucionó y muy bien, porque vos fíjate, y esto completa lo que dije antes, vos fíjate que el tango que vino de Europa, volvió a Europa. O sea, pero ¿cómo volvió? También potenciado por todo lo que se había hecho acá, por las grandes orquestas del 40, pero básicamente después con los innovadores. Porque no podemos, aunque los milongueros no bailamos Piazzolla, pero no podemos desconocer. La grandeza de Piazzolla no se desconoce. No se puede desconocer. Y además, o sea, la penetración en Europa. Piazzolla es, digamos, un Schubert, un Borjak, con respecto... Sí, en relación en vez de Checoslovaco, argentino. En relación a cómo Sinfonía del Este, concierto para unir orquesta. Sin embargo, Piazzolla triunfó más en Europa que aquí en Argentina. ¿Por qué considerás que esto sucedió? Bueno, eso no tengo, o sea, qué sé yo, tengo alguna opinión. Primero, creo que le hicieron una campaña en contra desmedida. O sea, hubo una especie de rebelión del tanguero milonguero contra Piazzolla, que me parece que fue desmedida, porque son 2 cosas distintas. Piazzolla no se baila. ¿No es cierto? En el escenario puede ser, pero no se baila en la milonga. Piazzolla se escucha, uno se deleita escuchando. Se escucha, sí. Y te produce el famoso spleen, y te tomas el último whisky. O sea, es Piazzolla. Pero el tema es que Europa en general estoy hablando, por supuesto, vamos generalizando, tiene una cultura musical muy importante en cuanto son las llamadas músicas cultas, que no existían en Buenos Aires. Justamente, junto con el tango, entró a Buenos Aires otra pasión, la de la ópera. La pasión de la ópera. Y la pasión de la ópera entró en el tango y entró en la gente de Argentina. Vos fíjate, Mimi, la Bohème, Musset, la Bohème de Puccini, ¿no es cierto? El tango Ríe Payaso y Pagliacci de Leoncavallo, Manon y De Grieg, personajes también de la ópera Manon de Puccini, o sea, Violeta de la Traviata, o sea, está presente, está metido adentro. Entonces, por eso yo hablé de fusión, porque esa música, el tango se formó mucho más que las cuestiones folclóricas. ¿Y por qué el tango está en el mundo y por qué no el folclore está en el mundo? El folclore nuestro, estoy hablando, sin ningún desmedro ni nada, porque son 2 cosas distintas. Porque el folclore es endógeno, o sea, es de adentro y para adentro, y el tango es de afuera y para afuera. Qué buena definición esa. Es una opinión, ¿no? Sí, me gustó mucho. Es una opinión. Sí. O sea, y vos fíjate, mira, otro ejemplo, porque sos milonguera. Cuando empezaron las turistas a venir acá, a Buenos Aires, empezaron a venir con frecuencia hace 10, 12 años, más o menos, 15 como más. Y al principio venían y bailaban como le enseñan en Europa, con los pasitos, con esto, con aquello. Y acá, qué sé yo, los milongueros no les gustaba mucho la historia. La sacaban a bailar un poco a la novedad. Porque nosotros, que se hemos bailado hasta una Mongolia tuve que pensar seriamente sabía dónde estaba, pero más o menos, seriamente estaba. O sea, te encontrás con todo el mundo. Y esas personas, a lo largo del tiempo, estos años, estos 15 años, esas mujeres, supongo que los hombres también, porque no bailo con hombres, supongo que esas mujeres evolucionaron también. Y ahora bailan como nosotros, como ustedes. Pero ¿cómo concibe el tango el extranjero? Porque obviamente es otra cultura. Sí. Vos escuchás un tango de D'Arienzo con Echagüe. Sí. Y lo entienden, porque no hablan el idioma.
¿Qué sentimiento tienen al bailar? Porque evidentemente hay cosas muy nuestras, Sí, como el lunfardo, sí, sí, que me parece que no entienden, que no llegan a incorporar. Y uno cuando va bailando, con lo que hablábamos sí. recién, esto de la conexión y de que te llega lo que estás escuchando, la letra, la música, el extranjero esto no lo tiene. Sin embargo, vos ves que, Sí, o sea, no sabe que lo tiene, pero lo tiene. A ver, ¿cómo es esto? A ver, el explícanos. tema, porque eso es la sensibilidad humana, que es universal. Por eso yo hablo siempre de esto de lo endógeno y lo exógeno. O sea, la sensibilidad es universal. Es universal. Entonces, el tango y la forma de los argentinos de bailar el tango, básicamente, no es la única, pero que básicamente lo más común es el tango del abrazo, produce ese efecto. Y yo lo siento, yo lo siento. Yo me doy cuenta enseguida cuál es la extranjera que viene a hacer pasitos, de la extranjera que se pega acá Y siente lo y que siente, está bailando y tiene tu conexión. y siente eso. Y eso yo he hablado con una italiana, una señora que lamentablemente no viene más, pero que vino muchos años a Buenos Aires, y esto lo hemos charlado un poco, de que ellas también, porque el tango tiene una entrega y tiene un lirismo interno. Vos fíjate, yo estoy grandecito, pero a mí me pasó 2 veces en el Teatro Colón de terminar lagrimeando con las óperas. Y mirá que las óperas son casi payasadas a veces desde el punto de vista argumental, pero la música te mete. Bueno, y lo mismo me pasa escuchando tango. Yo más de una vez lo he sentido de esa manera el tango. Sí, Y es eso la es música en general. universal. Eso es universal. Pero no se dan todos. Hay extranjeros que vienen a hacer piruetas. Y hay extranjeros que bailan el tango Y sin, sienten esa conexión y sienten ese eso. sentimiento Claro. único, Yo, que es lo que yo te produce la digo que aquí, música. por ejemplo, en este lugar, en esta Sí. pista, hay por lo menos 4 mujeres, argentinas estoy hablando, que lo sienten así. Y yo me doy cuenta. Otras que no. ¿El abrazo te lleva a sentir El eso? abrazo y la música. Y a ¿Cómo mí, te das cuenta? cuando tenés hambre, ¿te das cuenta? ¿Querés hacer pipí? ¿Te das cuenta? ¿Esto es lo mismo? No, no es lo mismo en cuanto a rango y en cuanto a características, pero es el mismo reflejo. Es un reflejo. Te hablo desde lo subjetivo. Sí, desde tu propia experiencia. Eso es lo que yo pienso, lo que yo siento, ¿no es cierto? Pero el ¿Y por tango, qué te crees que el tango, a mí me parece como que está estancado? Si bien tenemos orquestas sí, nuevas, muchas, buenas, muy sí. buenas, cantantes de primer nivel Sí. también, que Algunas muy buenas obviamente ahora. muy, muy buenas. Sin embargo, es una pregunta recurrente de Nelson hacer y está muy buena. Esta gente no compone cosas nuevas. O sea, siempre volvemos a que tocan o interpretan música que ya tiene muchísimos años, Bueno, lo de siempre. ¿Por qué esto no evoluciona? yo no estoy de acuerdo con evoluciona. Creo que evolucionó mucho y A va a seguir ver, evolucionando. Lo que pasa es que hay que distinguir una cosa fundamental. El tango bailable y el tango no bailable. El tango bailable parecería que llegó como un límite. Y en eso el tango bailable estoy hablando. De instrumental. O sea, tal es así que las orquestas modernas, jóvenes, la gente, muchachos jóvenes, qué sé yo, mis hijos o mis nietos pueden ser. Y sin embargo, están tocando los arreglos del 40. totalmente. ¿Estamos de acuerdo? En Sí. eso no hay una evolución. Hubo una evolución, y eso lo hablamos muchas veces con Nelson, cuando siempre le pregunto esto, qué es, porque me interesa. Hubo una evolución muy importante del 30 y pico y el 60, digamos. Escúchame, no es lo mismo Pugliese que Firpo, sin desmerecer a Firpo, porque son dos cosas distintas. Diferentes. No, Son dos épocas diferentes no es lo mismo, también. claro, el troilo, que el otro día yo le pregunto a Nelson, le digo, ¿qué es esto? Porque no lo reconoce, lo recibe el tango, los cosos de al lado, pero estaba con lo que me dijo, esto es los últimos años de Troilo. Era una sinfonía. Pero hasta ahí puede llegar el tango bailable.
El tango bailable, hasta ahí. Pero el tango... El tango que se escucha. El tango que se escucha... Vamos a escuchar tango. ¿Vos Sí. pensás que el tango es distinto, el que se escucha, que la gente compone cosas nuevas, que escuchamos cosas nuevas? Yo creo que sí. Y en la FM Tango hay algunos que se complacen en destacar esas cosas y ponerlas. Yo creo que sí, no solamente Piazzolla. O sea que el cerrado es el milonguero, en realidad. En esa es mi opinión, sí. Pero lo que pasa es que nos gusta bailar ese baile, ese tango, porque es el tango del baile y es el tango del recuerdo, el tango de la nostalgia. Porque vos fíjate que otro de los elementos básicos del tango es la nostalgia, que a veces ya devienen la patología de la melancolía, pero vamos a estar con la nostalgia. ¿Y cómo no va a ser nostálgico el tango si habían dejado la mujer, la madre y la patria? Y venían acá, con una mano atrás, otra adelante, a laburar, a ser explotados muchas veces, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo no van a tener nostalgia? ¿Cuántos tangos hablan de date cuenta, ¿no? Sí, Donde sí, se totalmente, del desarraigo. desarraigo. El desarraigo es tremendo. Entonces, son consecuencias naturales de las cosas, pienso yo, ¿no? O sea, yo debo decir, no es mi profesión dedicarme a examinar el tango. Yo el tango básicamente lo siento, básicamente, ¿no? El tango es un sentimiento. Triste que se baila, decía Discépolo. Así es. Bueno, Nelson, ¿querés agregar algo más? ¿Querés hacerle alguna pregunta más al doctor Laborde? Te invitamos porque él siempre le gusta meter un poquito más la cucharita, bueno. Así que vamos a ver cómo le va, cómo está. Escúchame, te he citado varias veces, así que ahora sí, con Carlos hablamos mucho de tango porque sabemos bien cuáles son las etapas del tango. Yo coincido con vos que del 35 al 60 fue para mí la mejor etapa del tango, sí, en todos sus aspectos, en los arreglos, en la ejecución. También un poquito también ahí de nuevas tecnologías de grabación. Es cierto eso también. No te olvides que en los años 20 se grababa en un canal. Sí, sí. O sea, un micrófono para todo el mundo, el cantante, orquesta, y después se empezaron a agregar tecnologías. Pero sí, yo estoy de acuerdo con vos de que hay nuevos artistas que nosotros los vamos a ver en vivo. Ardí. Son formidables. Sí. Inés Cuello. Hay un montón. Hay un montón. Salen en la luna. Y la más grande, digamos, un poco más grande, que es, la campeona hasta hace... Sí, ya sé a quién te refieres. La tengo a la punta de la cuerda, María Graña. A lo que yo voy, y, o sea, lo que jugamos al fútbol, por ejemplo. Todo el mundo recuerda a Maradona y a Pelé. Sí. No dicen fulanito jugó al fútbol, pero no fue Pelé. Sí. O sea, yo pienso que no ha salido ni un Pugliese, ni un Troilo, ni un D'Arienzo en 100 años. No han salido. O sea, nadie inmortalizó un tango. Nadie tiene un puntazo, este es el rey, un chamullo. Bueno, sí, yo te voy a hacer una excepción. Piazzolla, Ferrer o Laia Blázquez, contemporáneos nuestros, o por lo menos míos, sí. No, yo a Piazzolla lo respeto mucho como músico. Yo no digo que a mí me guste tanto, yo trato de ser justo. No, pero inmortalizar, que vos lo escuchás decir, este es Alberto Castillo con Tanturi. Sí, y bueno, si vos lo escuchás a Piazzolla, lo reconocés también. Sí, está claro, pero Piazzolla es una excepción. Es una excepción, sí. Después, olvídate, o sea, después sacás de los artistas. Sí, es cierto eso, es cierto. Y vos identificás, y es muy difícil que no conozca uno. Es más, el otro día que no conociste uno. Sí, que te fui a preguntar. Yo te dije con Tito Reyes. Tito Reyes. Que está cantando lo último, fue por el año 59, 60. Eso. Claro, lo último. Pero no con Troilo, ¿no? Con Troilo. A ver, una versión estupenda. Pero aparte, vos fíjate que estamos hablando 50 años de tango, vos no conocías un tema. Sí. Hoy capaz que te ponen un montón de temas de los chicos nuevos y no lo conocés. No. Primero, ¿sabes por qué? Porque acá se dejó de usar,
o se dejó de aplicar una ley que había, la ley del músico nacional, en la cual el 70% de lo que se irradiaba tenía que ser nacional. Bueno, yo nunca estuve de acuerdo con esa ley, que claro, a nivel personal, y tendría, qué sé yo, algunos argumentos para decir, pero aceptándola como que estuvo, o sea, también es indudable que al tener más espacio, tiene más chances. Yo no Más, digo eso. claro. Lo que pasa es que, bueno, que habría que ver si era... Bueno, es otro tema. Es otro tema. El tema de la ley es otro tema, pero sí, indudablemente, pero también es cierto, yo me acuerdo cuando era pibe, o muchacho, ya entre pibe y muchacho, en la época del primer Perón, la primera presidencia Perón, del 46-55, ¿no es cierto?, que pusieron los números vivos. Los números vivos. Eso no, yo no te hagas pendejo. El número vivo, si vos al cine y antes de la película principal, si era en el centro, que era una sola película, o en los barrios, que eran 2 películas, 3 películas, habían al medio, y venían, en base a la ley, aparecía el número vivo, que era algo espantoso y bochornoso, la destrucción del folclore y la destrucción del tango. Porque claro, cualquier avivado que tenía una viola y lo único que podía hacer es portarla, la viola, venía, cantaba con micrófono ahí, bueno, y fue una gran decadencia, o sea... Pero no era el espíritu de la ley, el espíritu de la ley era... bueno. El espíritu de la ley era... Sí, fomentar. Claro, estoy de acuerdo, el espíritu era eso. O sea, que la hayan, sí, como toda ley... Se hizo básicamente en aquella época, yo en aquella época ya tenía uso de razón. Eso se hizo más fundamentalmente que para el tango, para el folclore. En aquel momento, te hablo de esa época del 40 y 50, hubo un gran salto de folclore, ¿no es cierto? Sí, claro. O sea, inclusive los números vivos en general no eran de tango, porque escúchame, ahí viene otra cosa, con el tango no se jode. No puede, cualquier chanta no puede agarrar y poner a hacer tango. Eso te demuestra la calidad de la música del tango, la calidad técnica. Yo no soy músico, pero me doy cuenta. No cualquiera toca tango. En cambio, rasgar la guitarra, yo que viví 20 años en Calvela, ¿viste? Rasgar la guitarra. Sí, tocamos todos y cantamos todos. Exactamente. Mirá lo que me pasa el otro día. Pero son opiniones, siempre digo, son opiniones. Sí, Mirá lo que me pasa el otro día. Fuimos a bailar a un lugar muy mítico acá en Buenos Aires, una orquesta estable, y se pone a cantar una china. Bien. Y hablaba de un tango, no te voy a decir el tango, pero un tango muy lunfardo, ¿no? Ahora, ¿cómo cuál es el mensaje de la china? Es decir, el pucho en la oreja, el chamullo. O sea, es como que yo hablara en ruso y te diría y vengo acá y canto en ruso. Sí, y ustedes me miran y me sienten pelotudo, ¿qué dice? Claro, pero es lo que le pasa a las turistas con las letras, que no la entienden, pero tienen la música. Mirá, Franco Fusijao, ¿ya llegaste a conocer vos o te haces el más joven? Tampoco Tampoco la conoces. No, bueno, es un negador, entonces. Sí, totalmente. Cantaba por fonética, el tango por fonética. Claro, no hablaba ni español. Claro, no entendía. Ella cantaba y no entendía lo que decía. Cantaba desde el punto de vista técnico muy bien. Bueno, ahí viene otro tema. Y acá pasó con el rock. Todo el mundo sabía la letra de rock, pero nadie sabía hablar inglés. Sí, bueno, yo creo que pasa en todos los aspectos. Yo la verdad que nunca me identifiqué mucho con el rock. La verdad, yo tampoco. O sea, reconozco el valor, por ejemplo, que tiene, por ejemplo, Charly García, que es un personaje difícil, digamos, pero lo que escribió. Otro tipo de rock. Claro, no sé, rock nacional. Yo te digo el rock que venía afuera, hablado en inglés. En inglés, sí. Sí, bueno. No, pero yo, mira. Pero yo creo que coincido con vos, que es esto que pasa por el sentimiento musical, que trasciende la letra, que es un poco lo que nos pasa a nosotros que vamos a ver artistas extranjeros, claro, que por ahí no entendemos lo que se está diciendo, pero que sí llega el sentimiento de la música, pega en el corazón. Y como vos decís, vas a ver ópera y por ahí no lees con exactitud en el Colón la traducción fidedigna que se está dando, y sin embargo la música
o lo que estás viendo en la actuación pega en el alma, ¿no? ¿Qué pasa? Y Va por sí, ahí. y eso Es un que todo, te digo, es un que todo, los es un argumentos de todo. las óperas son El que sabe música es otra inestables, cosa. Pero por algo, tenés la pantalla que te traduce. Sí, pero cuando yo empecé a escuchar ópera no estaba el aparato, claro, no estaba el No aparato estaba, eso, es algo no estaba nuevo, sí. no estaba el aparato que traduce y el impacto emocional de la música, No, la música es el único idioma es universal. muy importante. No sé, te vuelvo a decir, son sentimientos y son sensaciones. Cada uno tiene las suyas. Bueno, esta entrevista fue riquísima, fue un lujo. Te agradecemos ¿Y por los estar Capelletti acá. dónde están? ¿Qué vamos? Ahora vienen, pero estamos esperando que elijas la salsa. Ah, por bueno. eso. A ver si papo, vamos a hacer televisión, ¿verdad? Como hacemos radio, ¿verdad? Que de dicho sea de paso, a partir de junio estamos los sábados. Vamos a estar a la de mañana 9 a ahora en la 11. radio. A la De mañana. 9 a 11. Sí, Sí. por ¿En la misma Belgrano? En la AM General Belgrano, la 8:40. 8:40. Y bueno, lo más importante es haberte tenido acá como referente cultural del tango, porque llevar el tango al libro, a la página, al que lee, al que se siente identificado con muchas de esas anécdotas que contaste. Porque En realidad son relatos, o sea, no llegan a ser cuentos algunos, pero son relatos, Son relatos. vinculados, relatos de ficción, absolutamente ficción, pero vinculados con el tango. O sea, en Canzoneta ocurre algo que podría haber ocurrido en Canzoneta, qué sé yo, Totalmente. ¿entendés? O sea, Totalmente. Carlos, nosotros estamos en la previa de la Milonga del Chamullo. exacto, que En un rato empieza la clase, pero la verdad que fue un gusto y fue una de las entrevistas que queríamos hacer. Apenas nos regalaste esos hermosos libros que estamos leyendo. Disfrutando, no, pero además quiero aclarar que a Carlos lo conocimos acá en el Chamullo. Esto es lo Cierto. lindo de la milonga, ¿no? De encontrarte gente diferente, y a mí diversa, me con trajo la que Mónica tenés González, la chica de Senta ahí, Sí. que yo la conocía de Está de lejos. viaje hoy. Hoy Está de viaje, volando, está en España. Bueno, y ella me dice, venite, hay poca gente, y me dice buena gente. Bueno, efectivamente, eran buena gente. Lástima de nuestras profesiones, que eso Bueno, Ese es otro yo tema. estoy Ese es otro tema. arruina. acá estoy entre acá voy en pérdida. Acá voy en pérdida total. O en ganancia, no sé. Señores, Nada, yo la quiero la profesión, igual lástima que está tan mal. es gusto recibir a este señor del tango en Hablemos de Tango, el programa de Tango y Chamullo Buenos Aires por el canal de YouTube. Será hasta una próxima entrega. Claudia Yaquinto, Nelson Lipscher, gracias al portal Recoleta por darnos el espacio para hacer nuestras milongas y nuestras transmisiones. Será hasta la próxima entrega. Muchas gracias. Chao, Carlito. Chao, campeón. Corten.